En italiano. Muy bien. Bueno, ahorita se van a empezar a conectar más personas, ¿no? Pero la verdad es que, pues, en honor al tiempo, sí quisiera respetar mucho y ser muy puntual con el tiempo. Me va a tocar moderar este hermoso webinar que tenemos el día de hoy. Y quiero poner un poquito en contexto a las personas que nos están viendo, porque además se está grabando el webinar y va a tener como eco en todas nuestras redes y en nuestro canal de YouTube de la Confederación. Entonces, quiero que sepan que este webinar que se llama Maternidad y Trabajo, similitudes, retos, oportunidades y sobre todo los grandes testimonios de vida que tenemos presentes entre este balance trabajo y familia, queremos hacer, la verdad, dedicar este espacio de mayo a la maternidad y al trabajo como un binomio integral, fundamental de la mujer en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Qué retos se enfrentan? ¿Qué similitudes? ¿Qué oportunidades? Y vamos a dialogar en esta hora, queremos hacer un espacio de charla muy amena, ¿no? Dialogar conceptos desde sus propios testimonios, desde lo que nos pueden compartir, ¿no? Con este tema y sobre todo, pues, cómo lo han manejado. Entonces, bueno, de entrada, muchísimas gracias a nuestras panelistas por estar aquí, a todas nuestras invitadas e invitados que también se encuentran varios por acá. Muchísimas gracias por, Sergio, por unirte, ¿no? A este grupo y a este webinar que también pues son más que bienvenidos todos los varones, pero sobre todo para honrar, ¿no? El mes de la maternidad y por eso lo quisimos hacer, eh, dedicar este mes de mayo. Muy bien. Entonces, bueno, pues para comenzar, yo quisiera, la verdad es que presentarles a nuestras panelistas estrella que tenemos el día de hoy y gracias por darse el tiempo a las tres que valoramos muchísimo que estén con nosotros y en nuestra comunidad UCE. Les quiero presentar antes que nada a Silvia Bula, que es actualmente, Silvia, por ahí estás, sí. Silvia es actualmente directora International Flavors and Fragrances de la TAM y además es presidenta de ACTE, la Asociación Cristiana de Empresas de Argentina, nuestra organización hermana en Argentina. Cuenta con más de 30 años de experiencia, con un vasto conocimiento holístico en gestión empresarial y de recursos humanos. Y anteriormente Silvia fue presidente de DuPont en Argentina. Fue nombrada 7 en la lista de los 100 CEOs líderes más influyentes, Horse 2020 Influencing Index, y elegida la mujer destacada en los negocios 2020 por la Fundación Mujeres Directoras Corporativas en capítulo Argentina. Silvia es licenciada en estadística, máster en dirección de empresas, tiene un posgrado en recursos humanos y coach ontológico. Está casada, tiene 2 hijos, es miembro del consejo directivo de IDEA, AmCham y SIDS, no sé cómo se pronuncia. SEAT, sí, es el SEA. World Business Council, el capítulo que hay acá en Argentina. Muy bien. Pues Silvia, un honor que nos acompañes. Sabemos que allá ya es noche, entonces estamos súper agradecidos contigo de que estés con nosotros. Y te voy a hacer la primera pregunta y después va también la pregunta para nuestras siguientes panelistas, a quienes también presentaré. Pero pues hablando un poquito de este tema entre maternidad y trabajo, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia, ¿no? Como madre, como empresaria, ¿cómo has combinado estas dos vocaciones en tu vida? Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá acompañándolos. Alejandra, te agradezco un montón que me hayas convocado. Y bueno, qué decir, afortunadamente esto no viene de repente, no cae así de un día para otro. Esto se va construyendo con el tiempo. Y ambas vocaciones, ¿no? La vocación empresarial y la vocación de madre. Yo desde muy chica, yo estudiaba estadística, que es una carrera muy académica y también científica, pero yo quería dedicarme al mundo de la empresa. Por tanto, busqué oportunidad de insertarme laboralmente en una empresa
Y en paralelo, en un momento de mi carrera laboral, pero incipiente, recién empezando, conocí a mi marido y con él también conocí también tener la vocación primero de ser esposa y luego de ser madre. Entonces, como que fue creciendo progresivamente y conviviendo una cosa con la otra. Y afortunadamente también mi marido me conoció con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de poder progresar e impactar en el mundo de los negocios. Y eso fue parte de nuestra, digamos, nuestros acuerdos iniciales, que para mí era muy importante mantener mi trabajo y seguir creciendo en mi carrera. Así que así fue como nació y fue creciendo las dos vocaciones juntas y obviamente cuando los chicos llegaron, muchas cosas empiezan a como a hacer ebullición dentro de nosotras, las madres, pero obviamente también esperamos que haga ebullición en los padres, no es solo un tema nuestro, ¿no? Y bueno, y así fueron años muy difíciles también, porque lo que sí quiero decirles es que no es ninguna de estas cosas es sin sacrificios, es con muchos sacrificios, con muchos esfuerzos, pero bueno, sabemos que valen la pena, así que así fue como fueron creciendo las dos vocaciones, conviviendo y también con muchos esfuerzos, especialmente el tema de los viajes de trabajo han sido en Mm, toda mi carrera como el desafío mayor que mm. tenía, porque cuando empezás a viajar por trabajo, no podés estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque nos encantaría. Y ahí es donde la delegación empieza a tener un lugar muy importante y es la forma en la que podemos hacer lo que queremos, que es atender el trabajo, el negocio, y por otro lado saber que nuestros hijos se encuentran en buen estado y no están sufriendo porque no estamos con ellos. Muy bien, Silvia, pues me encanta. Empezamos con este webinar Maternidad y Trabajo de la Confederación USEM con esta aportación de Silvia que nos empieza a contar cómo es, surgió, ¿no? Paulatinamente estas dos vocaciones. Quiero también darle la palabra a Norma Ramírez, es nuestra segunda panelista del día de hoy, y Norma es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y expresidenta del capítulo Veracruz, es empresaria, impulsora de los derechos económicos de las mujeres desde hace 20 años. Ha sido pionera en abrir espacios de diálogo para las mujeres, principalmente en el ámbito empresarial. Fue consejera fundadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, fundó la Comisión de Mujeres Empresarias en Coparmex Veracruz y ahora preside la Comisión de Equidad e Inclusión. De profesión, consultora y capacitadora de empresas, especialista en temas de calidad, talento e igualdad laboral. Certificada ante diversas dependencias gubernamentales y privadas y es creadora del programa de habilidades de liderazgo para mujeres que ya va en su octava generación y participa en el programa de capacitación Fortaleza para mujeres emprendedoras. Bueno, pues tiene un gran currículum egresada de la UNAM, maestría en Relaciones Internacionales en Yale University, tiene también maestría en Gestión de Calidad en la Universidad Veracruzana, ¿no? Fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, designada de las primeras directoras generales de la Secretaría de Economía, y desde hace 20 años sirve a la comunidad como empresaria impulsando liderazgos de mujeres, ¿no? Es casada, madre de 3 hijos, Sergio, Sebastián y Rodrigo, educados en equidad. Además, es expositora también del Difoso. Norma, bienvenida. Estamos súper honradas de que nos acompañes. Sabemos que estás hasta el tope con todo el trabajo de la CCME, con todo lo que diriges y pues súper orgullosas de que estés con nosotros y nos compartas un poquito tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia con estas dos vocaciones que nos decía Silvia, que han sido paulatinas? ¿Cómo ha sido tu testimonio y cómo lo has vivido? Muchas gracias. Me encantó lo que dijo Silvia de las dos vocaciones y en efecto, ¿no? Son las dos vocaciones que hemos ejercido. Me da mucho gusto compartir con todas ustedes y bueno, aterricé apenas en el hotel, le dije, Ale, voy a correr
correr porque acaba de terminar nuestro Congreso Nacional de Mujeres Empresarias, pero alcancé a llegar, así que aquí estamos. Bueno, creo que mi historia es un poco particular porque yo decido, bueno, finalmente decidimos formar familia hasta los 38 años me casé y una de las razones fue porque desde chiquita, al nacer en la frontera, yo veía las diferencias entre México y Estados Unidos. Entonces, a los 13 años yo ya había decidido que quería estudiar relaciones internacionales. Entonces, el único lugar en aquellos tiempos, no me calculen la edad, pero solamente era la Ciudad de México. Ahorita hay en muchos lugares. Y bueno, después de que mis papás se resistieron un poco, me dejaron ir sola a una pensión en la Ciudad de México. Y eso me llevó a hacer una carrera en negocios internacionales, fui parte del equipo negociador. Entonces, como que me enfoqué mucho en la carrera. Y aunque para mí era muy importante la familia, porque vengo de una familia de 11, así que imagínense qué tan importante es una familia de 11 muy unidos, pues como que me había dedicado tanto al trabajo, tanto a desarrollar, pues el estar negociando era viajar a todo el mundo, regresar, etcétera, pues como que no había tenido esa oportunidad y cuando la tuve en su momento, al final la persona y yo decidimos que no éramos para hacer una familia y lo hicimos en buenos términos. Entonces me enfoqué a trabajar, trabajar, viajar, viajar por todo el mundo, pero yo siempre con la idea de formar familia, porque vengo de esa familia muégano que le decimos en México, es un dulce en donde todo se acumula y se pega, así somos los 11 hermanos. Y finalmente encuentro a mi esposo, Sergio Iglesias, dando precisamente una conferencia en Veracruz. Por eso es que fui a dar de la frontera, Ciudad de México, ahora a Veracruz, que es un puerto. Y ahí uno de los primeros, digamos, paradigmas que tuvimos que romper es que en ese momento yo era directora general y él era un jefe de departamento. O sea, en un nivel, digamos, de las oficinas de la Secretaría de Economía, ambos en la Secretaría de Economía, pero bueno, encontramos muchísimas similitudes en lo que es la familia, en tener una familia y finalmente decidimos formar familia después de 2 años y juntos decidimos que queríamos tener hijos, pero nos trasladaríamos a Veracruz. Eso fue una reingeniería de mi vida y una reingeniería respecto a la maternidad y al trabajo. Tuve que renunciar a la dirección general, pero cuando digo tuve, no fue algo doloroso, fue algo que fue muy consciente de que yo quería crear una familia y que lo mejor era en una ciudad pequeña. Entonces renuncio, me voy a Veracruz y ahí fue donde tuve que hacer una reingeniería. Ahora me dedico a la consultoría y seguramente se preguntarán, y bueno, ¿qué va de negocios internacionales a la consultoría a empresas? Pues precisamente tuve que hacer una reingeniería porque desde que tanto mi esposo como yo decidimos tener familia, yo dije, yo quiero educarlos, yo quiero crearlos, yo quiero estar con ellos y estar viajando no me lo permite. Entonces tomé la decisión de hacerme consultora, hice una maestría, casi casi puedo decir que en la nocturna, mis hijos, tengo cuates, y mis hijos tenían 2 años, el mayor 4 cuando entra a la maestría, pero tomé la decisión muy consciente de que quería trabajar medio tiempo. Es decir, más que medio tiempo, un tiempo que yo pudiera acomodar. Yo me imaginaba como una doctora, ¿no? Que la doctora pone sus consultas y cuando no, pues no hay consulta. Y entonces tuve la fortuna de poder acomodarlo. Terminé la maestría y puse mi empresa de consultoría. Ya llevamos 22 años y eso me permitió hacer lo que yo más amaba en el mundo, que era una, tener familia y dos, tener un trabajo que me apasionara. Y me apasiona muchísimo ayudar a que las empresas crezcan, transformarlas de patitos feos a cisnes y generar empleos también para las mujeres. Y entonces, esa decisión para mí fue fundamental para poder combinar trabajo y familia, porque de verdad casi nunca me perdí un festival de mis hijos. Y cuando no podía ir, me organizaba con mi esposo y él iba. Mm. Nunca faltamos a ningún festival de nuestros hijos, ya sea los dos, él, yo, pero siempre hicimos una pareja muy combinada y sobre todo con mucha comprensión de que ambos queríamos dedicarnos a eso, tanto a él educar a los hijos como yo trabajar. Y Mm. entonces quiero decirles que yo creo que en el 98, hace muchos años, inauguré el teletrabajo, porque cuando llego a Veracruz, pues dije, ya no puedes trabajar en esta cuestión de estar viajando, se me da la oportunidad de ser asesora en comercio exterior del Secretario de Desarrollo Económico, me presento y le ofrezco darle la asesoría porque yo venía de ser directora
directora de exportaciones a nivel nacional. A él le pareció fantástico. Le dije, nada más que hay una situación. ¿Cuál? Que es desde casa. ¿Cómo? Le digo, no, te ayudo a hacer tu programa de estatal de comercio exterior. Te hago esto, te voy a crear. O sea, yo le vendí la idea de que era algo maravilloso para él, pero que la condición es que yo me quedaba en casa y que cada 15 días iba a Jalapa, porque Jalapa y Veracruz, que es capital, está a 2 horas. ¿Y qué creen? Y yo creo que para mí me atreví a plantearlo y me dijo que sí. Y en el 98 trabajé 6 años como asesora en comercio exterior desde casa, Mm. yendo una vez a la semana, cuidando a mis hijos, criando a mis hijos, etcétera, etcétera. Y entonces, para concluir y darle la palabra a otras compañeras que también me interesa conocer, quiero decirles que ha estado, yo no diría que un equilibrio, porque nunca estás 50-50. Estamos armonizándolo, ¿no? Ok, hay tiempos en los que puedo estar trabajando intensamente, que fue antes de casarme, y otro tiempo, y creo que corresponde a los ciclos de la vida de las mujeres. Ahorita, mis hijos ya están casi por terminar la universidad, y cuando yo decidí tomar la presidencia nacional, sé que es un gran compromiso de estar viajando a todos los estados y de muchas cosas. Yo hablé con mis hijos y les dije, bueno, pues creo que ya ustedes están en la universidad, ahora sí es mi tiempo, ya no me van a ver ni el polvo. Lo mismo con mi marido, ¿no? Entonces, creo que son ciclos en la vida y los fui programando para que pudiera estar con mis hijos de chicos. Y algo que sí, bueno, creo que hay otra que pregunta que es un reto, pero esa mejor la dejo para después. Sí me enfrenté a retos, pero ahorita me siento de lo más feliz del mundo porque tengo una gran cercanía con mis hijos y con mi esposo, y eso fue derivado que tomé la decisión de que para mí la familia era importante. Qué Y padre, entonces Norma. lo que hice fue combinarlo. Muchas gracias. Norma, gracias a ti por compartirnos. Vamos a seguir platicando, ¿no? Pero nos compartes dos cosas fundamentales. Cómo fue importante la decisión de ambos, no tanto tuya y como de tu marido, en su momento de él compartir la parte de la familia y tú compartir la parte del trabajo, ¿no? Qué decisión tan relevante de pareja. Y la otra que nos compartes es el tema flexible del trabajo, ¿no? En ese entonces, y ahorita el home office, pues es normal, pero en ese entonces era imposible, ¿no? Entonces, cómo estas políticas familiares desde la empresa se flexibilizan y hacen posible esto, ¿no? Entonces, qué padre testimonio. Y bueno, le voy a dar la palabra a nuestra tercer panelista, la doctora Patsy Ulloa. Patsy es nacida en la Ciudad de México, estudió medicina en la UAN, posgrado en neurología y genética enfocada a emociones en La Habana, Cuba, un diplomado en diagnóstico y atención del trastorno narcisista y codependencia por EDECAN y AEC, que es la Asociación Española para la Calidad en la Salud. Tiene una maestría mundial en psicología y psicoterapia por la Asociación Española de Valencia. Es máster en hipnosis ericksoniana y PNL, que es la programación neurolingüística, por la Escuela de Psicología de Barcelona. Es maestra y conferencista del Instituto Español de Biodescodificación, del cual fue representante en México por 10 años y actualmente estudia una maestría en neurociencias. Estamos súper felices también de recibir a la doctora Patsy. ¿Y qué nos cuentas de tu experiencia, doctora Patsy, de este equilibrio de estas dos vocaciones, de cómo ha sido tu testimonio en este sentido? Muchas gracias por la invitación. De verdad, escuchar ahorita a las mujeres, la mía ha sido muy diferente, muy diferente. Bueno, voy a hablar desde mi experiencia primero. Yo fui madre a los 19 años. Cuando yo dije en mi casa que iba a ser madre, lo primero que me hicieron fue echarme de la casa, ¿no? Mi mamá no quiso saber de mí, ni mi papá tampoco. Entonces dijeron que nunca iba a estudiar la carrera de medicina, que yo había decidido desde que era muy pequeña, yo tenía muy claro que quería ser médico, ¿sí? Eso lo tenía claro. Que iba a ser madre no lo tenía tan claro, pero salió el niño, que tengo dos niños, dos hijos fabulosos que ya ahorita ya son adultos. Este, y la verdad es que nunca me arrepentí de haber tomado la decisión de tenerlo. Yo estaba en primero de medicina
cuando me aviento ese chamaco con toda esa situación, iba a la escuela, trabajaba, hacía en las noches guardias y pues tenía que tomar la decisión de toda mi vida y la de una criatura con toda la inexperiencia y con la inmadurez que tenía y con la soledad que tenía, pues de que no tenía la familia, que lo importante que sé que es ahora, que es tener la familia que te contenga, ¿no? Pero tomé la decisión y nunca me he arrepentido. La verdad es que nunca me he arrepentido. El padre de mi hijo aparece hasta cuando mi hijo tiene 8 años, decidimos casarnos. Entre mi hijo, el más chico y el mayor, se llevan 11 años. ¿Sí? ¿Cómo he llevado yo esta situación? Pues ha sido un camino no muy fácil. He sido madre soltera por 19 años porque duré casada nada más 8. He tomado siempre la decisión en base a qué es lo mejor para mí y en base a mi familia, porque yo era la que tenía que decidir en base a qué era lo mejor para los tres. Entonces, cuando yo me veo ante esa situación, a veces no tienes mucho que decidir, sino que o te quedas, los cuidas, o realmente haces algo para sacarlos adelante. Y yo muchas veces, o la mayoría de las veces, aposté por tratar de hacer cosas que yo estuviera mejor en mi carrera y que ellos pudieran estar mejor emocionalmente y económicamente, la verdad. ¿Cómo pude llevar esta situación? Luego, afortunadamente y desgraciadamente, también me fui metiendo en la situación de estudio y me fueron dando becas y siempre me dieron las becas en el extranjero. Sí, así es que tuve que estar lejos de mi hijo, de mis hijos, y fue estar lejos y sentirme mal con la culpa de que los había dejado. Pero llegó un momento en que sin haber estudiado nada de esto, la vida me dijo, o decides que los vas a dejar y van a estar bien a la distancia, pero no puedes cuidarlos y volví a lo mismo yo. No puedo cuidar y no puedo sostener. O sea, las dos cosas, desgraciadamente, yo no tenía la opción de hacerla. Entonces aprendí a vivir con esta situación. ¿Qué era lo que hacía? Yo, cuando estaba lejos, trato de tener mejor comunicación con mis hijos. Me da una risa porque cada vez que viajo, ellos mismos dicen que es cuando tienen más comunicación conmigo que cuando realmente estoy aquí en la casa. Quizás que es cuando me tienen aquí en la casa, saben que estoy aquí y pues llegan y pues me dicen buenos días, buenas noches y creen que es suficiente, ¿no? Y yo también a lo mejor lo hago que es suficiente. Y cuando estoy fuera, realmente decidíamos un horario para poder estar y tener esa unión entre los tres y poder decidir y poder decirnos que estábamos viviendo de nuestras vidas. Algo que yo aprendí en esto es que no sé si en algún momento hay un equilibrio que lo voy a hablar más adelante, pero yo siento que los hijos van absorbiendo también la felicidad que va adquiriendo uno con los logros que uno va adquiriendo, ¿sí? Y eso nos va haciendo más llevadero la situación entre ejercer, que es mi situación, y entre en estar con ellos. Y esto, ahora que ellos ya son adultos, la verdad me ayudó muchísimo. Sí, he aprendido a que el valor que me he dado yo respecto a mi carrera, que me hace realmente feliz, porque yo no puedo decir que esta situación me hizo infeliz. No, es algo que yo decidí desde muy chica y de verdad he cumplido cada uno de los objetivos que me he propuesto. Sí, pero también me he permitido ser madre a tiempo no completo, pero sí siendo madre de calidad, estando cuando debo de estar. Cuando yo estaba en México, hacía como nos compartía Normita, iba a los festivales, era feliz en los festivales,
Cuando el niño me enseñaba, o me mandaba una fotito de lo que hacía, yo era de decirle, qué hermoso lo que hiciste, ¿no? Cumplí con todas esas situaciones, pero no tenía ese apoyo detrás. Pero Mm. a pesar de que no tuve ese apoyo detrás, la vida te hace hacer cosas para poder salir adelante con todo lo que tienes, ¿sí? Qué Siempre y hermoso, cuando, dime. no, perdón, Patsy, qué hermoso testimonio nos platicas. Este, mm, y, y has dicho dos cosas clave, ¿no? Igual y más, y yo capté nada más dos. La primera es que tus logros profesionales nutren Sí, a tus hijos y a tu familia, ¿no? Que no usaste esas palabras como tal, pero fue como el sentido, ¿no? Y la otra es que ser madre de calidad, porque tú estabas lejos por la beca, entonces el tema de comunicación y darles tiempo de calidad ha sido súper relevante, ¿no? Entonces, yo, creo que yo esas creo dos que esas son cosas, las bases cuando eres madre soltera y no hay una parte de sostén. Y yo trabajo con los pacientes de ese tipo, y que tienen empresas y que tienen que viajar que tienen que hacer, les digo, tienes que ser tú primero. Y siendo tú feliz con lo que eres, tu descendencia o tu gente, que yo trabajo mucho con la genética, tiene que ser feliz. Y yo a mis hijos en ese aspecto los veo plenos. Y desde ahí es de la única manera que yo pude llevar la maternidad con lo que yo había decidido ser, porque realmente todos decidimos ser. ¿Desde cuándo? No sé cada uno, pero yo desde muy pequeña decidí ser lo que soy ahora. Muchas ay, gracias. padrísimo, Patsy, gracias por compartirnos tan bonito testimonio y sobre todo con tanta honestidad y con tanta claridad, ¿no? Que lo pones. Y yo quisiera lanzar esta pregunta a nuestras panelistas, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor de sus retos para ejercer la maternidad y el trabajo al mismo tiempo? ¿No? ¿Qué testimonio nos pueden contar al respecto? ¿Qué retos han tenido? ¿Qué dificultades? Porque evidentemente no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? No todo es, este, pues me apoyan, me cuidan, ¿no? O sea, ¿qué testimonio nos pueden dar en ese sentido? Sí, yo creo que lo comenté hace un rato, el tema de los viajes de trabajo. Yo siempre trabajé en multinacionales. Y obviamente si querés crecer, si tenés la posibilidad de crecer, y tu país también tiene posibilidades, pero a veces son acotadas, por la cantidad de operaciones que tiene la empresa en el país donde vos estás, tenés que salir a tomar otros espacios, otros territorios. Entonces, para eso tenés que estar, o sea, ir a cada uno de los países donde tenés responsabilidad es parte de aprender. Después podés trabajar remoto, podés asistir a personas, podés delegar, pero tenés que estar, tenés que ir a conocer para que no es que lo que te cuentan, sino lo que vivís y lo que conoces. De hecho, mi trabajo más extenso ha sido mi carrera en recursos humanos, que llevo casi 30 años trabajando en recursos humanos y tuve responsabilidad de muchas geografías, de muchos países. Hoy tengo todo Latinoamérica, pero también he tenido responsabilidades globales sobre algunos temas de compliance, y también eso te hace que tenés que viajar, tenés que ponerte en los zapatos de la persona con la que estás trabajando, y para eso tenés que ver su realidad. Por tanto, el reto más importante para mí ha sido el tema de los viajes. Me pasaba en los viajes que muchas veces mis hijos se enfermaban, y muchas veces parecía como que recurrentemente cuando estaba de viaje ya empezaba alguna enfermedad. Y bueno, y afortunadamente mi esposo siempre me cubría y siempre él estaba llevándolos al médico, trataba de hacerme como mi estadía en el otro lado un poco más tranquila, y me contaba algunas cosas, pero no tantos detalles. Y eso ha sido como un gran reto. Algo también que me pasó muy tempranamente, cuando mi hija tenía 3 meses, yo había vuelto al trabajo, acá en ese momento eran 3 meses de licencia por maternidad. Yo había vuelto al trabajo y tenía un jefe que su esposa estaba enferma, y me pidió que lo reemplace en un viaje
a Brasil y mi hija tenía 3 meses y bueno, y amamantaba, así que era todo un desafío. A mi esposo no le gustaba que yo, o sea, la idea de llevarla fuera del país por mi trabajo no era algo que fuera compatible con nuestra vida familiar, así que, bueno, él se hizo cargo, yo había dejado ahí leche en el freezer para que él la pudiera utilizar, pero bueno, fueron tiempos difíciles, yo tenía que mantener mi capacidad de poder seguir amamantando y por otro lado mi hija se tenía que mantener alimentada. Así que bueno, recuerdo ese viaje como uno de los grandes retos y bueno, y más adelante en la carrera los retos también se extendían al tema de los horarios, ¿no? Cuando uno crece en la vida, en la vida empresarial, por lo menos acá en Argentina, la parte social del trabajo, la parte social de la interacción con el resto, es en horarios extremos, a veces son desayunos, a veces son cenas, y ahí es muchas veces donde se generan estas interacciones que son relevantes para el momento de tomar decisiones de negocio y también en instituciones como las nuestras. Así que otra cosa que siempre hablo del tema de que hay algunos sacrificios con respecto a los horarios que son importantes estar disponible porque ese tiempo, si las mujeres no disponibilizamos esos tiempos, no estamos cuando pasan las cosas y cuando se deciden cosas importantes. Así que como para contar dos extremos de mi carrera, eso y siempre el apoyo incondicional de mi esposo me permitió poder estar en esos espacios donde había mucho de horarios que en general tenemos que estar en la casa y con nuestros hijos, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Gracias por compartirnos, ¿no? Este reto tan difícil entre viajar y tener que estar al mismo tiempo, entre generar sacrificios en horarios, ¿no? Y bueno, pues finalmente ir creciendo con ambas vocaciones, ¿no? Y Norma, ¿qué nos cuentas de algún Sí, testimonio que nos puedas contar del reto? gracias. Dicen que una de las decisiones más importantes en tu vida es escoger una buena pareja. Y creo que lo que dice Silvia da mucho de eso, ¿no? Y les puedo compartir que en mi caso creo que también eso fue muy relevante. Y cuando dijo de lo médico, me acordé que hay unas anécdotas en casa de que cada vez que se accidentaran, adivinen a cargo de quién estaban. De mi esposo. Y entonces todo el mundo, bueno, es que no lo cuida o que eran accidentes. A mí creo que nomás me tocó un accidente, entonces él se sabe todas las historias de la cicatriz aquí, la cicatriz, porque yo no estaba, estaba él, ¿no? Entonces ya pasó a ser una broma familiar. Los retos que en mi caso tuve fue que si bien yo tomé la decisión de dedicar tiempo a mis hijos, nunca me aparté de mi desarrollo profesional y entonces había dos retos importantes. Uno, que cuando estaban chicos, mi esposo trabajaba en Jalapa e iba y venía todos los días, hora y media, casi 2 horas, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces yo estaba a cargo casi, pues sola, hasta el fin de semana, ¿no? Que él ya estaba en casa. Entonces era un reto poder combinar mi trabajo y al mismo tiempo ir al fútbol y al mismo tiempo 3 varones, siempre buscando hacer actividades, etcétera. Para mí ese fue un reto muy grande porque sí había tiempos en que me hacía muy difícil a mí poder trabajar todo lo que yo quisiera. Entonces, aunque no era un medio tiempo, pues eran menos las oportunidades que yo tenía libres para poder dar mis consultorías, etcétera. O sea, se redujo en ese tiempo que mi esposo estuvo viajando. No fueron muchos años, pero para nosotros fue un reto muy grande porque casi me quedo sola con ellos durante un tiempo. Pero un reto que fue el que más me hizo a lo mejor estar algunas noches sin dormir fue cuando llega el atractivo de regresar a una empresa corporativa. Cuando se reúnen, me llaman y me ofrecen una dirección general. Y entonces mis hijos todavía entre 6, 9 años, o sea, 9 años el mayor, 6 los chicos, los cuates. Y entonces se planteaba muy atractivo. Yo de inmediato les dije, la verdad, yo sí estoy dedicado ahorita a mis hijos, por eso tengo mi empresa de consultoría, porque quiero tener esa flexibilidad. Pero me decían, es que sabemos de tu experiencia, era agencia aduanal, en exportaciones y queremos que te vengas con nosotros, etcétera. Te vamos a dar 2 días en la tarde.
Y ahí fue cuando ya dejé de dormir como 2, 3 días antes de tomar la decisión. Le dije, yo sé lo que es ser directora general, sé que esos 2 días van a empezar el primer mes y al segundo se van a acabar porque pues es una gran responsabilidad. Y entonces mi esposo me animaba, no, si tú lo quieres tomar, adelante, adelante. Pero yo en el fondo finalmente tomé la decisión y la decisión fue por mi familia. Cuando se lo digo a los accionistas en una comida, porque me invitan a saber la resolución, quedé yo de pensarlo, bueno, de verdad no daban crédito que habiendo hecho tantas concesiones, yo les dijera que no, porque para ellos era una concesión que no me dieran 2 tardes si yo iba a ser la directora general. Entonces, cuando yo les digo que no, porque yo sabía que la responsabilidad de lo que era una dirección general y no les quería quedar mal, bueno, pues fue algo así un poco complejo, difícil, pero fue muy congruente. Yo estaba convencida para mí que mi primera elección en la vida era mi familia, no mi trabajo. Y me encanta mi trabajo, pero dije, yo quiero educar a mis hijos en valores, yo quiero educarles en servicio a la comunidad, porque eso es algo que desde chicas dicen que uno lo mama con los abuelos, con los padres, etcétera. Entonces yo dije, bueno, si yo no estoy presente, ¿quién le va a enseñar esos valores? Entonces dije, no, a esa tentación de regresar al mundo corporativo. Creo que para mí esos fueron los más grandes retos, pero quiero concluir diciendo, jamás me arrepentí. Jamás. Dije, hice la mejor elección. Mi elección primero es mi familia. Qué bonito, Norma. Y además hay momentos, ¿no? Para todo y también depende mucho de las decisiones que tomes en ese momento, de la situación familiar, la edad de los hijos y todo, ¿no? Pero gran decisión y pues muy loable también, ¿no? Enhorabuena. Yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas, ¿no? Tenemos una pregunta. ¿Quién las ha inspirado? ¿De dónde se han inspirado para tomar estas decisiones, para llegar hasta donde están, ¿no? Para tener estos puestos que tienen y que probablemente, pues, sean y que son un gran ejemplo para muchas mujeres, pero a ustedes mismas, ¿quién las ha inspirado para superarse, para llegar a estos puestos, para combinar y balancear eso que tienen trabajo con familia, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto? Nos pueden contar. A ver, yo tuve una maestra en España, que es francesa, y ahorita que dijiste esa pregunta, me acordé mucho de ella. Yo creo que yo me inspiré mucho en ella. Hay algo que ella me acogió desde el momento en que me vio cuando llegué allá a estudiar. Y más cuando me ofrecieron un trabajo y me dijeron, vas a estar yendo y viniendo a México y el padre de mis hijos me marca, sobre mi cadáver los niños salen de aquí. Entonces, yo me inspiré mucho en ella, ¿no? Hice algo, la vida me dio la oportunidad de visitar muchos países y entre ellos me fui dando cuenta, dentro de mi profesión y a lo que yo me dedico, me fui dando cuenta que no hay una verdad absoluta. Vas a Argentina Silvia es argentina, las argentinas piensan diferente a las mexicanas, a las colombianas, a las españolas, a las inglesas. Entonces, cuando empecé a ver y a monitorear que no todo era absoluto, ni era una verdad absoluta, tenía esta maestra y siempre me decía, dime qué piensas, qué te lastima, que cuando tienes que están tus hijos en México y dime qué puedes hacer. Y le decía yo, lloraba, lloriqueaba un rato y decía, pues nada. Dice, ¿qué obtienen ellos? Le dije, a la distancia obtienen mi cariño y aparte obtienen economía. Sí, y además la preparación que tengo les va a beneficiar a ellos y me va a beneficiar a mí y nos va a beneficiar a los tres en conjunto. Ella me hablaba mucho del desapego, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar el desapego junto con ella, decía yo,
no se trata de dejar de querer a la gente, ni de no ver lo que no tenías, lo que tenías enfrente y no verlo, pues si yo lo veía. También mi hijo, ahorita que dijo Silvita y Normita, que se enfermaban los hijos y entendí por qué los hijos se enferman cuando uno viaja, pues es porque no están procesando. ¿Quién es la que cuida? La madre es la que cuida. Eso es un proceso biológico. Cuando ve el cerebro de un hijo que no vas a estar, se enferma o se cae o le pasa algo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es atraer la situación de la madre. Cuando lo entendí desde todo lo que estaba estudiando, empecé a ponerle nombre y apellido a las cosas. Y ahí empecé mi desapego con amor. Estoy hasta donde puedo estar sin dolor, sin que me lastime a mí esta situación. Yo creo que si hay alguien a quien le debo yo mucho eso, es a ella. Otra persona que después me ayudó bastante con mis hijos y tuvieron una imagen materna y mi padre una imagen paterna, es mi madre que ya no está en vida. Ella aportó bastante y la muchacha que me ayuda todavía, que tiene 29 años conmigo, que está aquí en mi casa todavía, que es su casa, ella es la madre de mis hijos. Entonces, ahí es donde ya tuve una red de apoyo que estuve ahí. Entonces, tengo muchas mujeres en quien tener yo ese referente del que sentirme feliz, de que lograron, de que logré yo o creo yo que he logrado llegar a mis objetivos y que mis hijos se sientan protegidos y estén bien al día de hoy. Muchísimas gracias, Patsy. Qué bonito, ¿no? Lo que nos dices, desapegarme con amor, generar una red de apoyo, ¿no? Cuando no está el marido o cuando no está esa figura masculina, pues hay una red de apoyo alrededor en la cual podemos estar y ahora sí que apalancarnos para que nos ayuden con la educación de los hijos y con esa parte tan amorosa que Por, hablas para continuar sí. también, ¿no? Porque quiero aclararte Bien. algo aquí también. No podemos estar sin ninguna red de apoyo. Lo que dicen las compañeras es muy cierto, ¿eh? O sea, lo que hace el marido es importantísimo, pero cuando no hay esa red de apoyo con ellos, yo siempre les digo, tienen que basarse en algo, en la mamá, en el papá, en la tía, no sé, pero tiene que haber alguien, tiene que haber siempre una red de apoyo. Y eso nos hace sentir a nosotros todavía más fuertes en todo lo que hacemos. Sí, y nos da más fuerza, ¿no? Para continuar. Exacto. Me encanta. Muy bien, muchas gracias, Patsy. Norma, Silvia, ¿en quién se han inspirado ustedes? Cuéntenos. En mi caso, mi Adelante, madre. Silvia. Sí, sí, en mi caso mi madre no trabajó, mi madre era ama de casa, éramos tres hermanos y ella se dedicaba a que a nosotros no nos falte nada. Entonces, mi casa, no sé, casi nos hacía un menú para cada uno cuando estábamos y ella no había podido estudiar y siempre había sido su ambición. Entonces, esperaba que nosotros lográramos ese sueño que ella no había podido cumplir. Así que mi hermano, bueno, mi hermano estudiaba medicina y mi mamá se mataba para conseguirle los libros, para que no le falte nada, para que tenga la comida calentita cuando llegaba de la escuela, de la facultad. Lo mismo con cada una de nosotras, las hermanas mujeres. Y ella me decía, no te voy a enseñar a cocinar porque vos tenés que ser una mujer exitosa, te tiene que ir bien. Y bueno, y creo que me hubiera gustado que un poquito me enseñara a cocinar, pero bueno, todavía estoy a tiempo de aprender sola, pero sí me dejó ese legado de que podía, de darme mucha autonomía y mucha seguridad. Y cuando yo tenía mis viajes, también mi mamá, que vivía como a 4 horas de donde yo vivía, se venía para ayudarlo a mi esposo y entre los dos que la casa no tenga ninguna falta porque no estaba yo. Así que siempre ella ponía de sí todo lo que estaba a su alcance. Y después Mm. mujeres a lo largo del camino, me cuesta buscar ejemplos de tempranos en mi carrera, porque
eran tiempos muy duros, pocas mujeres y tampoco estaba una cultura de apoyarnos tanto. En cambio, cuando me designaron presidente de DuPont, yo encontré en colegas que ya eran presidentes de compañía un espacio de apoyo y una red de personas que me dijeron, Silvia, acá estamos, contás con nosotros, cuando tengas un problema, vení, vení que te ayudamos. Y eso realmente ha sido como una posibilidad que no había pensado, porque años anteriores no existía esa solidaridad, camaradería tan marcada, ¿no? Como la vi en los últimos 10 años. Y estoy muy feliz y siempre estoy disponible también para mentorear otras mujeres, porque creo que el camino puede ser un poquito más liviano para todas y es bueno tener en quienes confiar y con quienes sentirnos cómodas para compartir nuestros momentos difíciles. Y qué bonito, Silvia. Y además, ¿qué haríamos en el mundo sin las abuelas, no? Lo que dicen, sin las madres que nos ayudan, sin las abuelas, que yo creo que sostienen eh, prácticamente a toda América Latina, ¿no? Las abuelas que las mujeres salimos a trabajar y entonces ahí está la abuela siempre y la madre siempre apoyando. Me encantaron dos palabras que dijiste, Silvia, autonomía y seguridad, fundamentales para el campo de tanto de la maternidad como laboral. Muchísimas gracias. Norma, te cedo la palabra. Gracias. Ahorita que dijeron abuela, precisamente con eso iba a empezar. Somos una familia de 11, entonces mi mamá estaba dedicada exclusivamente al cuidado de nosotros, pero le era complicado porque era cada 2 años tenía uno de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, mi papá, ingeniero petrolero, iba a los pozos, regresaba, era muy complicado. Entonces, mis abuelos le ofrecen a mis papás que entrando en la primaria estuviéramos con ellos. Vivíamos en un pueblo muy pequeño en la frontera y la primaria estaba enfrente, nomás cruzaba, y entonces mis abuelos nos criaron a partir de la primaria, en este caso a mí, y algo que vi y creo que ahí me inspiré muchísimo es que mi abuela me decía, oye, ve por unas manzanas a la esquina, vamos a visitar al vecino que estaba a 3 cuadras. Y yo le preguntaba, abuela, pero ese vecino ni lo conocemos, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Ah, pero es nuestra persona de la comunidad, tenemos que estar atentos a ver si no le hace falta algo. Entonces, ese servicio a la comunidad que he tratado de seguir y de inculcar a mis hijos desde chiquita, lo viví, lo mamé, porque era siempre estar al pendiente de lo demás. Y dos, siempre ser creadores de realidades, es decir, ser agentes de cambio. Mi abuela fue una de las que pidió el kinder en el pueblo, que no había, fue y lo negoció y lo trajo y todo. Y un día me di cuenta de eso porque hubo un altar de muertos y estaba la foto de mi abuela. Yo le dije, ¿qué hace mi abuela ahí en el pueblo? Dice, es que ella fue la fundadora. Así fue como me enteré de que ella había hecho y muchas otras cosas. Entonces yo me inspiré mucho en mi abuela, que hacía que las cosas sucedieran y que tenía un profundo amor al prójimo y que lo hacía real. Me inspiré en mi mamá, que siempre estaba al pendiente de que pudiéramos salir adelante, aunque éramos tantos, pero hubo un sentido de comunidad muy inmenso porque todos nos prestábamos. Yo tenía una ventaja, era la segunda, la primera mujer. Yo estrenaba siempre. No todos mis hermanos, pero yo sí estrenaba siempre porque era la mayor, la mujer mayor. Y aparte de la familia, bueno, mi padre también para mí fue una inspiración. Él es de la sierra, campesino de la sierra de Durango, y a él siempre le gustaron las matemáticas y eso hizo que los maestros le impulsaran a continuar. Era una población de 200 habitantes, hasta que de tanto que los maestros veían que les gustaba las matemáticas y todo, fue a dar al Politécnico, porque un maestro le ofreció hospedaje gratuito unos meses. El abuelo dijo, no tengo más que una vaca, pero una vez que llegues ahí ya no te puedo ayudar. El sacrificio que mi papá hizo para poder sacar adelante su carrera y convertirse en ingeniero petrolero, para mí siempre fue mi inspiración también, de que las cosas eran posibles si tú te lo proponías, que las cosas se alineaban y podías hacerlo, pero tenías que saber que tú podías hacerlo con la ayuda de Dios y con toda la pasión que podías sobre lo que te gusta. Para mí eso también fue inspiración y finalmente concluyo, me gusta mucho leer y uno de los libros que he leído o que me inspiraron mucho fue sobre la Madre Teresa.
Cuando yo vi que ella solita hizo posible 400 asilos en todo el mundo para ayudar a las personas con SIDA cuando nadie les quería ayudar y lo único que tenía era su vocecita con una gran profundidad para convencer a líderes en todo el mundo, inclusive cuando habló ante la ONU, de que era necesario y gracias a eso lo logró. A mí el aprendizaje que tuve fue que todo es posible si tú te lo propones con la ayuda de Dios, de que tienes un plan y eso es algo que he tratado de inculcar a mis hijos y con la gente que estoy cercana. Les digo, o las personas, inclusive aunque no soy tan cercana, las que conozco, digo, la diferencia entre un sueño y una realidad es un plan de acción. ¿Qué plan tienes para lograrlo? ¿Qué paso uno? ¿Qué paso dos? ¿Qué paso tres? Y eso es lo que me ha llevado, pues, a trabajar mucho en la comunidad. Hace 20 años me tuve la oportunidad de que la fundadora de Casa de las Estrellitas, que es un centro comunitario de ayuda para niñas, niños y mujeres, una persona que era la directora, la que lo fundó, se va, yo nada más era voluntaria, me dijo, me voy a Ciudad de México, quiero que te lo quedes, yo no sé nada de educación, porque era ayudar a los niños a darles una comida caliente y educarlos en las tareas extracurriculares. Me dijo, bueno, si no lo aceptas, la cierro. Y la acepté hace 22 años. Desde Ok. entonces estamos colaborando, porque yo dije, no la cierres. No la cierres, está bien, acepto, acepto. Y entonces, ¿qué creen? Mis hijos se criaron en las estrellitas. Mis hijos se Mm, criaron ayudando a los niños, organizando las piñatas, sujetando la piñata, subiéndose al techo. Y eso también se mama. Y a ellos también les encanta el servicio a la comunidad. Entonces, todo eso ha sido inspiración para mí. Muchas gracias. qué bonita historia de vida, Norma, y sobre todo ejemplo, ¿no? Como los ejemplos que nos pone la doctrina y el pensamiento social cristiano y la doctrina como ser agentes de cambio, como el bien común, como la solidaridad, son valores que nunca terminan y que siempre nos terminan inspirando, ¿no? De verdad. Y cuando conoces gente de corazón que realmente se da al servicio del bien común, pues no queda de otra más que hacerlo también, ¿no? Este, qué bonita reflexión y seguramente todos nosotros tenemos esos ejemplos. Me preguntan en el chat qué libro fue el que leíste, Norma. Estás en mute. No te escuchas, Norma. La historia de la Madre Teresa de Calcuta, no recuerdo exactamente el nombre, pero es una carátula blanca con la imagen de ella Ajá. y me Es- impactó tanto de cómo ella saliendo con $10 en la bolsa del convento cuando escuchó el llamado de Jesús que le dijo, tengo sed, y ella le dijo, tengo sed. Esta historia es hermosa. Tengo sed, escuchaba a Jesús que le decía, y ella era educadora en un convento en la India, ¿no? En Nueva Delhi. Entonces ella se da cuenta que ese no es su vocación, que su vocación es escuchar la voz de Jesús, que era ve con los más pobres. Sale, renuncia y le dan $10. Entonces ella decide ir con los más pobres y se fue a Calcuta, que era el lugar más pobre de la India en ese momento, y de ahí se fue yendo colonia a colonia hasta que llegó donde dice, ¿dónde hay una colonia más pobre? Esta es la más pobre. Ahí se quedó. Y convenció a un musulmán de que le donara la primera casa para ser su primer refugio de personas en etapa terminal. A un musulmán que al final ella salvó cuando tuvo un problema médico y se hicieron grandes amigos. Wow. Aquí nos ponen el libro, Norma, en el chat. Gracias, Inés. Se llama Mother Teresa in My Own Words. Aquí Cierto, está el cierto, libro. ese es. Muchas gracias. Muy bien, pues ya lo tienen aquí para que lo leamos de tarea y nos inspiremos, hermosas mujeres. Y bueno, tenemos muy corto el tiempo, 5 minutitos más. Yo quisiera que en el chat, si tienen dudas y quieren comentar alguna sugerencia y demás, lo pudieran poner nuestras participantes, en lo que le pido a nuestras panelistas la última pregunta. Y es la siguiente. En una frase, si le pudieras dar un consejo a todas las madres
que están trabajando para sostener a su familia, ya sea que tengan a una pareja a su lado, un marido, o que estén ellas pues luchando solas, ¿no? Para balancear esto, balance trabajo-familia, ¿qué les diría? Es un poco difícil dar consejos y recomendar, porque cada situación, fíjense, somos tres, cada una tiene una historia bien diferente, pero creo que hay cosas que son denominadores comunes. La búsqueda de apoyos, porque no podemos conquistar el mundo solas. Necesitamos socios, socias que nos ayuden, que nos acompañen, personas también de bien que nos puedan ayudar en nuestras casas. Eh, También la confianza en sí mismas, en nosotras mismas, muy importante para nuestros logros, para nuestros sueños, para creer que esos sueños pueden realizarse. Entonces eso también lo rescato y también, bueno, somos personas de fe, estamos unidas por la fe y por cosas muy espirituales. Por tanto, creo que es importante también la confianza que tenemos en Dios, que nos ha dado estos talentos y los ha puesto en nosotros no para que los escondamos debajo de la mesa, sino para hacerlos fructificar, ¿no? Ser de los que cuando vuelve, vea que nosotros nos dio uno y encontró dos, nos dio cinco, encontró 10. Entonces, creo que ahí sentirnos como protagonistas de hacer fructificar lo que Dios nos ha dado. Así que eso sería como una reflexión mía. Quedé ahí frisada. Hermoso, Silvia, gracias. Patsy. Yo digo, a ver, frases habría bastantes. Quiero decir una y la quiero explicar en corto tiempo. Sigan siempre sus sueños. Tienen que tener la fe que Dios nos va guiando por donde nos tenga que guiar para llevar a nuestros hijos de la mejor manera y llevar nuestras vidas de la mejor manera. Lo que sí, nunca nos debemos de desapegar, que cuando estamos unidas a la fe y a Dios, tenemos que hacer siempre lo correcto. ¿Sí? Y todo empieza a salir bien. Así esté uno en la casa o tenga uno que ser madre de tiempo completo, estando a veces gran tiempo de tu vida lejos, las cosas se cumplen. Hoy por hoy este día tengo a mi hijo en Mexicali, haciendo se fue con un grupo de la iglesia cristiana a la cual él pertenece y están haciendo obras de caridad. Y la verdad eso me enorgullece enormemente y ahí es donde dices tú, algo hice bien, pero eso lo hace uno con la ayuda de la red que tiene uno aquí en vida, aquí en la tierra, más aparte con la fe que tiene uno en Dios. Pero no renuncien a sus sueños, simplemente ténganse fe y tengan fe, que la vida y Dios los va a ir dirigiendo a donde tengan que ir y por donde tengan que ir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patsy. Norma. Creo que todas sabemos de la poderosa frase de ama a los demás como a ti mismo. Y yo diría que a veces a ti misma nos olvidamos. Entonces, creo que una parte fundamental que para poder ser generosa con esos talentos de lo que nos habla Silvia, primero tenemos que conocernos muy bien, reconocernos, valorarnos y una vez que nos hayamos valorado, decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? Que tengamos la esperanza de que estamos en comunión para poder tomar la mejor decisión y una vez que yo sepa qué quiero hacer con mi vida, continuar. Continuar, como en el caso, Patsy, te reconozco, me gustó mucho lo que nos has compartido. A veces tienes que tomar decisiones sin el apoyo de personas atrás, pero tú tenías un convencimiento que era sacar a tus hijos adelante y bien, y el aprender a ese desapego creo que para todas es un gran aprendizaje. Y una vez que tú ya estás bien y que te sabes una persona, como decía alguien una vez que tuve una crisis, me decía, pero es que si tú eres una princesa, tú eres una hija de Dios. Mm, Entonces,
estoy en esas crisis, digo, es que yo soy una princesa, soy una hija de Dios y por lo tanto voy a orientarme a lo que sea mejor. Y una vez que yo decido, ok, veo mi entorno, si tengo una pareja, estar unida con esa pareja. Si no tengo una pareja, como dice Patsy, tener una red de apoyo que lo haga posible. Pero yo creo que esa posibilidad de que nos amemos intensamente y con ello, con gran generosidad, demos los talentos a los demás, yo creo que esa es una parte que nos va a ayudar a decidir en los diferentes ciclos de la vida. Y con esto cierro. Todas las mujeres tienen ciclos diferentes, Silvia lo comentó. Para mí fue diferente, o sea, yo era una mamá rara, mis hijos le decían, ¿de veras tienes 40 años, mamá? Es que me están preguntando en la escuela. 40, no, 45, porque mi primer bebé fue a los 38. Entonces, los cuates nacieron a los 41. Entonces, la verdad es que son ciclos. A mí me tocó un ciclo de mucho trabajo intenso y luego dedicarme a mis hijos. Pero a Patsy le tocó muy intensamente primero sus hijos y luego mezclar y hacer una armonía con su... O sea, ¿cuál es tu ciclo? Pregúntate, tu mujer, ¿cuál es tu ciclo? ¿Sí? Y saber que aunque no podemos equilibrar 50%, 50%, sí podemos armonizar de acuerdo al tiempo. Comentaba yo que cuando pues yo era soltera viajaba por todos. Ahorita que mis hijos están grandes, ahora viajo por todos lados. Fue un ciclo. Y lo viví intensamente cuando me dediqué a mis hijos y tuve que decir no porque sabía que no iba a estar cerca de ellos. Y ahora estoy disfrutando intensamente este ciclo en donde ya no me ven el polvo más que las fotografías. Y ya saben qué es lo que más me reconforta al final, que nuestros hijos nos admiran y yo sé que Silvia y Patsy, a ustedes, sus hijos y hijas, las admiran. Y para mí, eso es el más grande regalo que nos pueden dar, el que nuestros hijos nos admiren, estén orgullosas de nosotras. Y algo para terminar, a veces nos sentimos culpables, pero creo yo que si nosotros sabemos que estamos dando el mayor amor que podemos y que estamos buscando que quien los apoye también les dé con mucho cariño el afecto, creo que podemos seguir adelante tratando de hacer lo que el día de hoy es el tema, ¿no? ¿Cómo armonizamos? A veces va a estar más alto la familia, a veces va a estar más alto el trabajo, pero al final creo que sí podemos llegar a armonizarlo de acuerdo a nuestros ciclos de vida, a veces más familia, más trabajo, más joven, más grande, pero al final lo principal es que tengamos esa familia amorosa, ese amor incondicional de las madres y algo que a mí me encanta de mis hijos es que cuando yo hablaba de ellos de amor incondicional, dije, nada más hay dos amores incondicionales. Le digo, uno de Dios, pero discúlpame, otro también de las madres, ¿eh? Porque en cualquier momento van a tener el apoyo de la madre, pase lo que pase. Y mis hijos, ya estando chicos, me decían, mamá, ¿y si voy a dar a la cárcel? ¿De verdad me vas a amar incondicionalmente? Le dije, así es. Dios no lo quiera, pero si así es, yo ahí voy a estar amándote incondicionalmente, aunque tenga también otras actividades profesionales que me inspiran y que me gusta también dar mis talentos en el terreno profesional. Mi amor es incondicional. Muchas gracias. Ay, Norma, Silvia y Patsy, son ustedes unas mujeres admirables que nos inspiran, que nos mueven. Y yo cierro con este mensajito del chat que les mandan. Dicen, muchísimas gracias por compartir sus testimonios. Han sido una bocanada de respiro de que sí se puede. Entonces, pues en nombre de la Confederación USEM, les agradecemos a todos nuestros amigos que se conectaron el día de hoy, ¿no? Les agradecemos muchísimo a nuestras mujeres líderes inspiradoras que han logrado ese balance y que son un ejemplo y un testimonio para nosotros. Y pues gracias de nuevo por acompañarnos en estos webinars mensuales que tenemos desde USEM. Entonces, bueno, pues nos están mandando otros mensajitos, una foto. Gracias por compartir sus experiencias y gracias por tener invitadas con vidas tan variadas, ¿no? Nos ponen y una foto, qué bonito tema, ayuda mucho a muchas dudas interiores que yo tenía. Gracias de verdad. Y pues son la verdad, pues un ejemplo y pues seguimos. Nos vemos el próximo mes. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse y que tengan una muy linda semana. Buenas Gracias y tardes. Bye, saludos a Muchas bye. todos. gracias, un Gracias. gusto.
Adiós. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Buenas noches. Felicidades por el tema. Muchas gracias.